Hola a todos y todas, bienvenidos a la primera edición de Smart Podcast. Hoy con ustedes, Oscar Arias, y hoy vamos a estar hablando de un tema que todo el mundo le gusta pensar cuando aprende un idioma, que es nuestra experiencia en el extranjero. Y para eso hoy tenemos no un profesor, sino el profesor Francisco Machado, un excelente conversador. Con nosotros nos va a estar compartiendo su experiencia en el extranjero. Pacho. Bueno, Oscar, gracias por tan halagadora presentación, como siempre. Y bueno, nada, súper encantado de estar por aquí acompañándolos hoy, profe Pacho. Entonces, empecemos. ¿Cuál fue tu experiencia en el extranjero? ¿Dónde fuiste? ¿Cómo te fue? Eso fue hace ya un ratico, ahora que me pongo a pensar. Fue entre el año 2012 y 2015. Viví en Bélgica. Estudié francés y filosofía en una universidad de Namur, una ciudad al sur de Bélgica, pero vivía cerca de Bruselas, ¿no? En un pueblito llamado Limelet. Una experiencia súper enriquecedora. Bien, ¿cómo hace un estudiante tan joven para irse a Bélgica? Bueno, en aquel momento me gané una beca, digamos, para resumirlo de esa manera, para ir a estudiar allá. Y bueno, era donde tenía tanto hospedaje como educación, alimentación, transporte y tal. Entonces, bueno, eso me permitió vivir allá esos años, entre los 17 y los 20. Bien, y dices que llegaste a un pueblito, ¿no? Normalmente uno se imaginaría que al estudiar en el extranjero uno terminará como en un dormitorio o digamos en una casa familiar, cerca de la universidad. Sí. ¿Cómo llegas a un pueblito? Era básicamente una residencia universitaria también, lo que pasa es que estaba en ese pueblito, ¿no? Era como más, de pronto era más económico para mantenerlo ahí, sí, seguramente, sí, claro. que estar en el centro de Bruselas o en el centro de Namibia. Y bueno, como Bélgica es un país tan pequeño normalmente y tiene tan buenas vías de transporte, entonces no es traumático el hecho de vivir en una ciudad y trabajar en otra, estudiar en una y vivir en otra y así. Bien, muy diferente, ¿no? Sí, no, pues la cosa ya es... Pues es un país chiquitico, ¿no? Sí. De pronto del tamaño de Boyacá y con un montón de vías férreas que conectan excelentemente todo el país. Bien. ¿Y cómo fue tu experiencia dentro de la universidad? Digamos, ¿cuál es ese contraste entre estudiar en una universidad europea y una universidad latinoamericana? Bueno, te puedo decir que tanto aquí como allá he tenido excelentes profesores, ¿no? A nivel académico, las universidades europeas y latinoamericanas utilizan un enfoque muy parecido, la verdad, pero considero que allá el acceso a la educación universitaria, el acceso a la educación superior es como mucho más sencillo o está más garantizado de parte del gobierno y así, pues hay muchas universidades públicas, hay mucha oferta académica. Y bueno, eso me parece muy chévere porque ya digamos que uno puede estudiar en realidad algo que le llame la atención y pues tener la esperanza de trabajar en ello. Aunque bueno, o sea, a nivel académico no podría decirte que sea mejor aquí o allá. La verdad he tenido excelentes experiencias en ambos sitios. ¿Y cómo fue tu experiencia con tus compañeros, no? Porque digamos, los latinos tenemos esa popularidad de ser como muy cercanos, muy dados al contacto físico. Y sobre todo los caribeños. Sí, no lo había pensado. Tú siendo caribeño, ¿cómo te fue con eso? Sí, bueno, en el Caribe, tú sabes, nosotros no conocemos el espacio personal. O es algo que nos es completamente inútil, tanto psicológico como físico. Entonces nos encanta hablar duro y hacer amigos en la fila del banco y estar ahí. Sí, somos gente súper sociable. Bueno, en cuanto a los belgas y a los franceses, por ejemplo, que conocí varios, pues obviamente son gente en un principio mucho más distante, ¿no? Sobre todo los belgas tienen muchas actitudes tanto de pueblo latino porque hablan francés, sí, pero de pueblo germánico también, y pueblo anglosajón porque toda esa familiaridad que tienen con los alemanes, los holandeses. De buena a primera son gente mucho más distante, gente mucho más sobria en el trato, muy corteses siempre. Bueno, como dicen en París, ¿no? Toujours poli, jamais aimable. Siempre cortés, pero nunca amable. O sea, y eso la verdad uno lo nota, porque ellos no lo van a tratar a uno de manera grosera ni nada por el estilo, pero ahora como que, ven mi pan aquí que yo te voy a ayudar. No. Ahora, cuando pasas esa frontera de la confianza y que ya empiezas a tener una amistad con esa persona, una relación, son amigos súper leales, súper disponibles, gente muy chévere, dispuesta a ayudar, pero cuando
ya se conocen. Si no, de buenas a primeras es como que siempre hay una distancia que para nosotros como latinoamericanos, de pronto caribeños en mi caso, siempre nos resulta al principio un poco... Incómoda. Sí, exacto, un poquito incómoda. Sí. Y digamos, los franceses tienen esta popularidad de saludar de a beso, ¿no? Que un besito, 2 besitos, 3 besitos. ¿En belga está, digamos, esa misma cultura? Sí, bueno, los belgas en Bélgica se saluda con un beso normalmente. Sí. Con un beso, sí. Ahora, pueden ser 2 si de pronto el cariño es mucho o también o la forma también es muy francesa, que también se puede dar. Y pues normalmente no solo los franceses, los italianos, normalmente los andaluces suelen saludar. Bueno, los andaluces no tanto, pero pues hacia el Mediterráneo el saludar con 2 besos es muy común. Ahora en Francia es con 2 o puede ser con 3 o puede ser con 4, dependiendo de la región. Entonces uno siempre tiene que estar como pendiente. Igual uno siendo extranjero siempre lo puede preguntar como una curiosidad cultural. Uno dice, bueno, acá cómo es la cosa y tal, y no va a quedar mal. Ah, bien. Normalmente, digamos, mucha gente se sorprende, ¿no? Al hecho de que uno ya conozca la cultura. Ah, claro. Ah, no, eso para ellos es magnífico. Ah, bueno, y no se extrañen que de pronto en Europa, en Bélgica, Francia y tal, un hombre pueda saludar a un hombre de beso en la mejilla y no hay ningún problema. Que de pronto para el latinoamericano es un poco más tabú, ¿no? Como así. Sí, pero claro. bueno, la verdad es que es algo, es una interacción social de lo más normal. Así como en Pakistán los hombres caminan agarrados de la mano también cuando son amigos. Bueno, en todas las culturas cambia, ¿no? Bien, Francisco, Pachito. Muchas veces uno piensa que para viajar es necesario tener un buen dominio del idioma. ¿Cómo te fue? Bueno, eso es algo muy interesante, una pregunta muy interesante porque yo le recomiendo a la gente que no hagan lo que yo hice, que es irse sin idea. Sí. Sí, bueno, había hecho un par de cursos, de semanas de curso antes ahí, pues entre internet y la cosa y de pronto decía bonjour, como el nombre del yogur, Sí. Pero de resto más nada. Y bueno, ahora, la experiencia de la inmersión es una experiencia que sí o sí te va a llevar al aprendizaje de un idioma. O sea, irte a un país donde hablan ese idioma, eso te va a dar la práctica, te va a dar el skill de comprensión a tope, o sea, la producción oral, la fluidez, la naturalidad, todo eso te lo va a dar a la larga. Pero en un primer momento, cuando no se tiene ninguna base, puede ser un proceso muy violento, muy traumático, que fue precisamente algo parecido a lo que me pasó a mí. Uh-huh. Yo iba a 6 horas de curso de francés en la mañana de lunes a viernes y en la tarde estaba haciendo el introductorio a la universidad y veía que es introducción a la filosofía, una cosa así en francés, y yo los primeros meses estuve tirando papelitos al techo porque no entendía nada. Sí. Yo escuchaba al profesor decir... Sí. Ahora yo le recomiendo a la gente que pues siempre irse con bases, siempre irse por lo menos con fórmulas de cortesía, preguntas, ¿no? Fórmulas interrogativas, saber decir cosas muy básicas, saber entrar a una tienda y comprar algo. Eso es algo que lo salva a uno en un primer momento y pues ya después va puliendo lo demás, va ampliando el vocabulario, la pronunciación y todo esto. Pero no hagan lo que yo hice. Ahora, si lo hacen, igual van a aprender. Sí. Igual van a aprender, pero es un poco más violento. Sí, digamos que esa necesidad absoluta de hablas el idioma o te mueres de hambre. Eso. Es, digamos, forzar al cerebro a aprender, ¿no? Y el cerebro es una máquina para aprender idiomas. O sea, es casi que una de las características más instintivas que todavía guarda el cerebro humano, el hecho de aprender un idioma, porque es algo natural. Tú hablabas de, digamos, saber entrar a una tienda, pedir algo. ¿Qué otros conceptos, frasecitas crees tú que son, digamos, súper esenciales que no te puedes ir si no sabes esto? Para la cultura francoparlante, sí, sobre todo para los franceses, belgas, o sea, en Europa, los suizos también, está este concepto central que son les formules de politesse, ¿no? Las fórmulas de cortesía. Ajá. Saber saludar, o sea, por favor, gracias, s'il vous plaît, merci, je vous en prie, pardon, excusez-moi. Ese tipo de formulitas, tanto para introducir también una pregunta, je voudrais des informations, s'il vous plaît. Je voudrais, est-ce que le train passe, ese tipo de cosas. Le formule de politesse, el saber comunicarse con gente que no conozco, que de buenas a primeras nunca hemos tenido contacto. Yo creo que eso es súper importante, es esencial. Es curioso porque fíjate que en el inglés
las formas más cordiales de hacer este tipo de preguntas, ¿no? Digamos, pedir una dirección, algo así, se aprenden ya en niveles un poco más avanzados, ¿sabes? Porque lo primero que se aprende en inglés son, sí, preguntas básicas, pero no de la... Pero la fórmula más básica. Sí, exactamente. No es tan... ¿te importaría si puedes decirme, por favor? No, nada de eso. Preguntas muy directas. ¿Dónde queda? ¿Qué hago? ¿Cuánto vale? Y ya. Bueno, de esas fórmulas de cortesía, yo quisiera tal cosa, por favor. Eso está desde el primer dossier del libro. El quien esté estudiando Wow, sabrá que eso es... Porque, bueno, también yo creo que tiene que ver un poco con la idiosincrasia francoparlante, ¿no? El hecho de que estas fórmulas de etiqueta, esta cortesía, sea algo esencial. No es un accesorio de la lengua, es una parte central de la lengua. Y si uno quiere expresarse en francés con una naturalidad y tal, va a empezar, de pronto paradójicamente, pero va a empezar por ahí. Va a empezar por adaptarse a la cultura y luego va a ir asumiendo las fórmulas gramaticales. Bien, ¿qué sugieres tú para que una persona tenga un buen proceso de aprendizaje, digamos, antes y durante su estadía en el extranjero? Antes y durante y continuamente, ¿no? Porque pues yo ya hace unos 6, 7 años que soy francoparlante, por decirlo de alguna manera, pero no dejo de aprender. Sí. Yo creo que el mejor consejo, pues de los mejores métodos que siempre podrán existir para aprender un idioma es la inmersión, no irse a un sitio y enfrentarse a esa violencia, esa agresividad que les decía en un principio es yo creo que es lo mejor. Sin embargo, claro, es difícil, es siempre el más costoso, logísticamente más complicado. Ahora, podría la inmersión cultural. La inmersión cultural, ¿qué es? Familiarizarse con el contenido cultural producido por esa lengua, cinematográficamente, musicalmente, literariamente. Es decir, irse familiarizando con eso que conforma la cultura, ¿no? Y de ese idioma, entrar en contacto con ello. El hecho de escuchar las noticias en otro idioma, así sea un par de días a la semana. El hecho de, sí, pues de decir, bueno, tengo un cantante favorito, tengo un grupo favorito de música en ese idioma que me encanta y tal, y lo coloco cada vez que voy a hacer ejercicio y no sé qué y tal, y no me cuesta, no me pesa. Eso es acostumbrar al cerebro y al oído, endulzarlo al idioma que estamos aprendiendo, y me parece que es esencial. Más que ahí está mucho francés que no está en el libro. Sí, mencionas algo importante, ¿no? Que es lo que... esa parte del idioma que no está en el libro, ¿no? Mencionabas, por ejemplo, lo de escuchar noticias, ¿no? Eso es totalmente diferente a hacer un ejercicio de escucha en el salón de clase, ¿no? O sea, hay un montón de... Y completamente distinto de verte una serie, por ejemplo, un capítulo de una serie, ya con un slang, con una jerga popular y tal. Completamente distinto. O sea, fíjate cuántos acentos no escucha uno en un noticiero, ¿no? No más en un noticiero local. Porque exactamente. El narrador hablará súper claro, pero cada persona que entrevistan en la calle habla de una manera diferente, a una velocidad diferente. Bien, entonces decimos que podemos acercarnos culturalmente a la música, a películas. ¿Cómo puedo yo lograr, digamos, una inmersión, si bien no igual de fuerte, pero digamos moderadamente fuerte, sin necesidad de ir al extranjero? Sin necesidad de ir al extranjero, bueno, eso, la inmersión cultural se puede hacer desde cualquier país, porque el maravilloso internet hoy nos permite hacer eso, ¿no? Podemos entrar en YouTube y buscar música, en Google, etcétera, cantidad de contenido para consumir. Y bueno, o sea, fuera del país en el que se hable el idioma, la mejor manera es acompañar esa inmersión cultural, pues obviamente de un estudio, de un estudio de una academia, como Smart, por ejemplo. Pues de ir integrando todas esas herramientas que hoy tenemos al día. Obviamente tiene que tener un trabajo personal súper importante, ¿no? La motivación, yo creo que es la primera herramienta para aprender efectivamente un idioma. Mencionas algo muy importante, que es combinar las dos cosas, ¿no? Digamos, la experiencia personal más un aprendizaje, digamos, académico. Es mucho más sencillo, es decir, o sea, es mucho más agradable. Sí, digamos, tengo, por ejemplo, familiares que aprendieron empíricamente, ¿no? Muy bien, entienden muy bien, pero digamos, ya cuando se trata de temas, digamos, de una comunicación mucho más compleja,
ahí se nota la falta de aprendizaje académico, ¿no? Y en ese momento hay como especie de errores fosilizados que no se corrigieron en un principio y que ya después la gente es capaz de decir cosas mucho más complejas, pero tiene esos errorcitos que no se corrigieron en un principio y se quedaron ahí. Que pues no es mal de morir. Igual uno puede aprender un idioma de manera, como dices, empírica, o sea, solamente por inmersión, solamente por escuchar. Igual va a aprender muy bien, se va a poder comunicar. Pero, como te digo, es como al principio es más agradable que a uno lo tomen de la mano y le digan, ven, vámonos por acá y tal, mira, esto es así, y le explican, es como mucho más agradable en un primer momento. Bien, Pacho, me gustaría entonces, digamos, recapitular los consejos que nos has dado el día de hoy. Entonces decimos que para viajar al extranjero no es necesario dominar el idioma, pero te va mejor. Sí, bien. Digamos para, bueno, saber las expresiones típicas, ¿no? Lo práctico. Las fórmulas de cortesía, varios tipos de saludos, ese tipo de cosas, saber las fórmulas interrogativas para poder preguntar. También, digamos, tener un contacto previo a la cultura, ¿no? Para, digamos, conocer, digamos, comportamientos típicos generales. Previo como y los... constante. Listo. Nunca termina. Bien, no sé si quieras agregar un último tip para nuestros oyentes que, digamos, van a tener prontamente una experiencia en el extranjero. Enamorarse de la cultura a la que caigan, ¿sí? Sea en un país francoparlante o angloparlante o germanoparlante, lo que sea, la mejor manera de aprender un idioma con naturalidad y con eficacia es de verdad apreciar, o sea, atesorar la diferencia en la cultura de la otra persona. Habrá cosas que no nos gustarán, obviamente. Siempre hay pros y siempre hay contras. Pero pues si uno se queda en los contras, se le va a hacer mucho más difícil asimilar ese proceso de aprendizaje. Entonces sí, atesorando la diferencia de las demás personas, de las demás culturas, mucho más sencillo entramos en esa dinámica de hablar su idioma con la misma naturalidad. Bien, Pacho, muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Bien, y esperamos que todo lo que Pacho nos compartió haya sido de utilidad para todas las personas que nos escuchan. Y recuerden también que durante el mes de julio Smart Academia de Idiomas está de aniversario y lo vamos a festejar con descuentos exclusivos y grandes obsequios para todos nuestros oyentes. Así que esta es una gran oportunidad, una invitación a participar y enterarse de todas nuestras promociones mediante nuestras redes sociales. Piensa Smart.